Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario al Proverbio 6, de bendición. En este capítulo tenemos 1. Una advertencia contra la precipitación en salir fiador por otro, versículos 1 al 5. 2. Una reprensión de la pereza, versículos 6 al 11. 3. El carácter y el destino final del malicioso, versículos 12 al 15. 4. Recuento de 7 cosas que Dios odia, versículos 16 al 19. 5. Exhortación a familiarizarse con la palabra de Dios, versículos 20 al 23. 6. Repetida admonición sobre las perniciosas consecuencias del pecado de prostitución, versículos 24 al 35. Versículos 1 al 5. Una de las excelentes cualidades de la palabra de Dios es que nos enseña no solo sabiduría divina para el otro mundo, sino también humana prudencia para este mundo, a fin de que llevemos nuestros negocios con discreción. Y aquí tenemos una buena norma. 1. Evitar el salir fiador por otro, ya que por no seguir esta norma entran a menudo en las familias la pobreza y la ruina. Hemos de considerar la fianza como una trampa y de consiguiente evitarla. Versículos 1 y 2. Ya es bastante peligroso quedar ligado por un amigo cuyas circunstancias y honradez conocemos bien, pero chocar la mano con un extraño de quien no se conocen ni las circunstancias ni la honradez equivale a quedar preso. Si no hemos tenido la prudencia suficiente para evitar salir fiadores, tengámosla para desenredarnos cuanto antes. Versículos 3 al 5. De momento, el asunto parece que duerme. No oímos nada de él, no se demanda la deuda y el causante dice: no tengas miedo, ya nos las arreglaremos. Pero la fianza sigue en vigor, el interés sigue su curso y el acreedor puede llamar a tu puerta con urgencia y severidad para exigir el pago. Por tanto, líbrate, versículo 3, no duermas tranquilo, versículo 4, y escápate a toda prisa, versículo 5. No dejes piedras sin remover hasta que te hayas librado de la trampa en que te metieron tus labios, versículo 2. B. ¿Cómo hemos de entender esto? No hemos de pensar que es ilegal en todo caso el salir fiador por otro. Puede llegar a ser una exigencia de la justicia o de la caridad. Pablo salió fiador por Onésimo, Filemón, versículo 19. Podemos ayudar a un joven honesto a comenzar un negocio procurándole crédito y prestigio con nuestras palabras, haciendo así un gran bien al prójimo sin dañarnos a nosotros mismos. Pero, en muestra de prudencia, evitar las deudas en lo posible, pues si llegan a pesar gravemente sobre uno, se corre el peligro de enredarse con el mundo y llegar a hacer el mal o a sufrirlo. B. Una persona no debe ligarse como fiador por más de lo que pueda y quiera pagar, y si llega el caso que pueda pagar sin perjudicar a su familia. Versículos 6 al 11. Salomón se dirige ahora al holgazán, al amante de la comodidad, que vive como un haragán y no se viene a seguir ningún trabajo ni oficio. 1. Trata primero de instruirlo, versículos 6 al 8. Pues los holgazanes deben comenzar por ir a la escuela. El haragán no quiere ir a la escuela propia de los estudiantes, por eso el sabio le envía a una escuela apropiada para él, la más elemental que pueda hallar. Ve a la hormiga, versículo 6, es decir, anda a su escuela. Qué vergüenza es para una criatura racional el degenerar de su rango hasta el punto de necesitar ir a un insecto tan pequeño e insignificante para aprender a trabajar y ganarse el pan de cada día. Aunque las hormigas viven en sociedades estupendamente organizadas, leemos aquí, versículo 7, que no tiene jefes ni capataces, en el sentido de que no necesita que la obliguen por la fuerza a trabajar. Le basta su instinto para desempeñar el oficio que le corresponde dentro de su comunidad.
recogiendo en el verano para tener sustento en el invierno. Versículo 8. Según es su costumbre. Así lo da a entender el tiempo del verbo. La hormiga nos da una excelente lección semejante a la que nos dio el Salvador cuando dijo: andad entre tanto que tenéis luz. Juan 12:35. Y viene la noche cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Y si es muestra de prudencia estar prevenido en lo material, cuánto mayor lo será el estar provisto a tiempo de lo necesario para la vida eterna. Y cuando una hormiga no puede acarrear un grano de cereal por resultarle pesado en demasía, ¿cómo le ayudan otras al llevarlo? Ojalá existiese entre los creyentes una cooperación similar. 2. De la enseñanza para Salomón, él pasa a la reprensión. Versículos 9 al 11. A. Trata de despertarle la conciencia. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo piensas que será hora de levantarse de la cama? Al haragán hay que despertarle y hasta obligarle a levantarse. El creyente haragán es más culpable todavía que el holgazán mundano, pues tiene mayores motivos para obrar el bien mientras tenemos tiempo. B. Le pone al descubierto las excusas con que se cubre para no trabajar. ¿Por qué no se le permite dormir un poco más? Durmiendo ahora lo suficiente, ya se levantará luego y recobrará con mayores fuerzas el tiempo perdido. Pero se engaña a sí mismo. Cada vez que se despierta suplica que se le deje dormir un poco, otro poco, es decir, vive en una continua siesta, como lo describe la postura del versículo 10b. Así se va alargando el poco hasta dejar sin hacer los quehaceres más urgentes. C. Le amonesta sobre las fatales consecuencias de la pereza. Versículo 11. La necesidad y la pobreza vendrán como salteadores que le roban al viajero todo su bagaje. De modo semejante y más terrible, el que es perezoso en el servicio de Dios no puede esperar otra cosa que la pobreza espiritual. Versículos 12 al 19. 1. Si es de condenar el perezoso por no hacer nada, ¿qué diremos de los que se afanan por hacer todo el mal que pueden? Versículos 12 al 15. Por hombre malo, mejor vil, el hebreo dice hombre de Belial, que en realidad significa persona sin valor alguno, pero además es varón de iniquidad, cuyo oficio es hacer el mal, especialmente con su boca llena de falsedad y calumnia. Guiñar el ojo, arrastrar, mejor restregar los pies y hacer señas con los dedos. Versículo 13. Son gestos que indican el modo de pasar información secreta a quienes son cómplices en algún pecado. Anda pensando el mal. Versículo 14. Hacer el mal por el mal sin sacar ningún bien. J. Serrano ve en los 7 gestos de los versículos 12 al 14 una cierta correspondencia con las 7 cosas que Dios abomina en los versículos 16 al 19. El final de este malvado no puede ser más terrible. A. La calamidad le llegará de repente, por lo que no podrá evitarla. B. Su quebrantamiento será sin remedio, porque, como dice Malvin, no se arrepentirá. 2. Catálogo de cosas que son, de manera especial, odiosas a Dios, y que, como hemos visto, se hallan en el hombre de Belial. Dios odia el pecado, pero hay pecados que abominan de modo especial. Todos los que se mencionan en esta lista son perjudiciales para el prójimo. Lo que Dios odia, deberíamos odiarlo también nosotros. A. Los ojos altivos, versículo 17. Se cita primero el orgullo o autosuficiencia, pues se halla en el fondo de todo pecado. Ojo altivo es el que se sobrevalora a sí mismo y subvalora a todos los demás. B. Después de una mirada altiva, no hay nada tan odioso a Dios como una lengua mentirosa, nada tan sagrado como la verdad, ni nada tan necesario para la vida de relación
como decir verdad. C. Viene ahora el asesinato del inocente. Las manos que derraman sangre inocente llevan grabada la imagen del diablo. Juan 8:44. Homicida desde el principio. D. Las maquinaciones perversas. Versículo 18. Compárese con versículo 14. Cuanto mayores y más astutas son las artes empleadas para hacer el mal, tanto más abominable es a Dios el pecado que se comete. E. La prisa y la determinación para correr al mal. La prisa y la maña que se dan los malos para el mal habrían de avergonzarnos a nosotros que tan indolentes somos en hacer el bien. F. El testigo falso. Versículo 19. Es y ha sido siempre digno de especial abominación. Basta con leer Deuteronomio 19, 16 al 21 para ver cuán en serio lo toma Dios. Sembrar discordia entre hermanos, es decir, no solo entre parientes, sino también entre amigos, vecinos, socios. Se incluye aquí el enajenar los afectos de unos contra otros e incitar las pasiones de unos contra otros, lo cual no puede menos de ser especialmente abominable al Dios de amor y de paz. Versículos 20 al 35. La exhortación general a adherirse fielmente a la palabra de Dios y a tomarla por norma y guía de todas nuestras acciones. A. Hemos de considerar la palabra de Dios como luz, versículo 23, y como ley, versículos 20 y 23. Es luz que ilumina el camino e ilumina el entendimiento para el que vaya por el camino que la luz marca. Compárese con Salmo 119, versículo 105. Luz para los ojos a fin de descubrir la verdad. Luz para los pies para ver la ruta que haya que seguir. La luz de la Escritura es luz segura, pues nos revela verdades de certeza eterna. También es ley a la que nuestra voluntad ha de someterse. B. Hemos de recibir el mandamiento de nuestro Padre y como ley de nuestra Madre. Mandamiento y ley de Dios, pero nuestros padres nos instruyeron y educaron en ella y nos acostumbraron a observarla. En realidad no creemos por lo que ellos nos dijeron, sino porque hemos experimentado personalmente que proviene de Dios. Con todo, les estamos obligados por habernosla recomendado. Las advertencias, los consejos y preceptos que nuestros padres nos dieron están de acuerdo con la palabra de Dios y por tanto hemos de adherirnos a ellos firmemente. C. Hemos de retener la palabra de Dios y las buenas instrucciones que con base en ella nos dieron nuestros padres. Guarda el mandamiento de tu Padre, versículo 20, y no lo sueltes. Átalo siempre, no solo en tu mano, Deuteronomio 6:8, sino en tu corazón, versículo 21. De nada sirven las filacterias si no suscitan pensamientos piadosos en la mente y santos efectos en el corazón. Enlázalos a tu cuello, versículo 21b. No solo como un adorno, sino como guardas que impidan la entrada del fruto prohibido y la salida de la palabra perversa. Así serán siempre tu guía perfecta, versículo 22. Te guiarán cuando andes, diciendo, este es el camino, anda por él. Velarán por ti cuando duermas, expuesto a inesperados ataques. Compárese con el capítulo 3, versículo 24. Y hablarán contigo cuando despiertes, dándote consejo, aviso y ánimos. 2. Admonición particular contra el pecado de impureza. A. Cuando consideramos la abundancia de esta iniquidad, no nos ha de sorprender la frecuencia con que se repiten las advertencias contra ella. Las reprensiones de la disciplina, versículo 23b, son camino de vida, ya que están destinadas a guardarte de la mala mujer, versículo 24, quien con la blandura de su lengua de cierto ha de conducirte a la muerte. Simula amarte, pero intenta arruinarte. El mayor bien que podemos hacernos a nosotros mismos es mantenernos lo más lejos posible de ese pecado, versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón,
porque si lo haces, ya habrás cometido interiormente adulterio con ella. Mateo 5:28. Ni te cautive con sus párpados. Quizás se refiere al guiño de que ha hablado en el versículo 13. Dice el apócrifo Eclesiástico 26:9. A copiarnos de la Biblia de Jerusalén, nota del traductor. La lujuria de la mujer se ve en la procacidad de sus ojos, en sus párpados se reconoce. B. Argumentos con que corrobora Salomón dicha admonición. A. Es un pecado que empobrece, reduciendo a los hombres a la miseria. Versículo 26. A causa de la ramera se ve reducido el hombre a una hogaza de pan. B. Es un pecado que conduce a la muerte. Versículo 26. Recordemos el caso de Sansón y Dalila. C. Es un juego peligroso. Así como el que juega con fuego está en continuo peligro de abrazarse. Versículos 27 y 28. Así también el que toca impúdicamente a la mujer de su prójimo no quedará impune. Versículo 29. Si no se le castiga conforme a la ley, lo castigará el marido ofendido. D. Es un pecado más grave que el robo. El que roba para saciar el hambre no es tomado por un villano. El versículo 20 ha de leerse sin signos de interrogación. Aun cuando sea sorprendido robando, le bastará con restituir lo robado. Versículo 31. Pero el que comete adulterio no dispone de ese recurso para descartarse de responsabilidad, pues el marido ofendido no aceptará pago ni excusas. Versículos 34 al 35. Produce insensatez, dolores e infamia. Versículos 32 y 33. Recuérdese la insensatez de Sansón al descubrir a Dalila el secreto de su fuerza. Recuérdese el pecado de David en el asunto de Betsabé. Hirió su propio buen nombre, llevó deshonra a su familia, ocasionó graves desastres a su descendencia y dio ocasión a los enemigos de Israel para blasfemar el santo nombre de Dios.